Le invito a ponerse sobre sus pies y abrir la Biblia en el libro del evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 27. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Cuando lo tienen dicen amén. Bueno, me gusta este pasaje. ¿Lo leemos todo en voz alta? Al unísono. Dice: pero a vosotros, ay hermano, ¿qué le pasó? Vamos a hacerlo después, 3. 1, 2 y 3. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, no pasarán jamás. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias por esta palabra, que tú la puedas sazonar con gracia, de manera que todos los que estamos presentes, Señor, podamos ser edificados, animados y exhortados a través de tu bendita palabra. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Ya venimos desde hace casi desde el principio de año hablando sobre este evangelista, sobre el evangelio de Lucas. Todas las veces que se me presenta la oportunidad. Casualmente el domingo voy a estar hablando sobre el capítulo 6, versículos 20, las bienaventuranzas. Así que si quiere puede leérsela de antemano. Pero hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, porque como los viernes estamos hablando sobre discipulado. Diga conmigo, discipulado. Los discípulos no nacen, se hacen. Ese es el lema de una portada de uno de los libros, un libro muy vendido, no sé si lo venden todavía, pero se llama así: los discípulos no nacen, se hacen. Y aquí Jesús está hablándole a sus discípulos, porque dice: a vosotros los que oís. Si usted lee los versículos anteriores, usted se dará cuenta que Jesús, había una multitud que lo estaba siguiendo. Y después de que él se separa de esa multitud, dice que él escoge de entre los que lo seguían, de entre sus discípulos, dice el versículo 13 del capítulo 6, dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. En ese momento Jesús tenía muchos discípulos. Diga conmigo, muchos discípulos. Tenía muchos seguidores. Entonces la Biblia nos habla pues de que Jesús descendió con ellos y estuvo en una llanura donde compartió con ellos, sanó a los que estaban enfermos, liberó a los atormentados de espíritus inmundos. Todos eran sanados. Era tanto el poder que se manifestaba en ese momento, que la Biblia dice que la gente, los enfermos, con solamente tocar a Jesús, eran sanados. Así dice el versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así que cada día se acercaban más gente. Cada día el grupo era mayor. Cada día las personas que habían decidido ser discípulos del Señor aumentaban en número.
Entonces Jesús, alzando los ojos, versículo 20, hacia, ¿qué dice ahí? ¿Está conmigo? Alzando sus ojos, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. Estas palabras no están dirigidas a personas que no han tenido un encuentro con Jesús, porque usted no puede seguir a Jesucristo a menos que usted haya sido impactado de alguna manera, ya sea porque usted le sigue porque el Señor lo sanó, ya sea que usted lo sigue porque el Señor le resolvió un problema económico, o ya sea porque usted tenía un problema en la familia. La gente sigue a Jesús por muchas razones. Porque, bueno, usted experimentó algo nuevo en las cosas de Jesús, y había mucha gente que seguía a Jesús por muchas razones. Pero Jesús entonces comienza una etapa en su ministerio con el propósito de buscar calidad, diga conmigo, calidad en vez de cantidad. Porque al Señor le gustan las cantidades, pero al Señor le gustan más las calidades. Y si usted le pregunta al Señor, ¿qué prefieres, cantidad o calidad? Yo creo que la respuesta del Señor va a ser calidad. Había muchos seguidores y ahora Jesús le está hablando a sus seguidores. Está hablando de ese grupo de personas que por diversas razones estaban siguiendo a Jesús. Pues lo más seguro, lo seguro de todo es que allí en ese grupo no estaban los que Jesús habló en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Lo que el sembrador echa la semilla y la semilla cae junto al camino. ¿Quiénes son los que caen? Cuya semilla cae junto al camino. ¿Quiénes son ellos? Son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Y viene el diablo y arrebata la semilla. Usted no es de eso, porque si no, no estaría aquí. Pero posiblemente los que escucharon la palabra y la reciben al momento con gozo, pero no es su decisión profunda, y cuando viene la persecución por causa de la palabra, la semilla se ahoga por causa de que está entre pedregales y no puede crecer mucho y el sol la seca. Esos son los que oyen la palabra y la reciben al principio con gozo. Son discípulos, están siguiendo al Señor. Las motivaciones no son las mejores, pero le están siguiendo con gozo. Los otros son los que la semilla cae entre abrojos y espinos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Caen entre abrojos y espinos. Estos que dijo Jesús, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el amor por las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y los terceros son los que oyen la palabra, los que caen en buena tierra y la reciben con gozo y dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Las últimas tres tipos de tierra, los que caen entre pedregales, entre abrojos y espinos y en buena tierra, son todos discípulos. Están en una etapa de discipulado. Porque no todos los que corren van a ganar el premio. Amén. Por eso, como prediqué el domingo pasado, corred de tal manera que lo obtengáis. Jesús entonces ahora está en este momento haciendo una purga. Diga conmigo purga. Es un término bastante difícil. ¿Cómo así, pastor? ¿El Señor hace purga? Sí, porque yo le dije que el Señor no quiere cantidad solamente, Él quiere calidad. Así que Jesús está haciendo un desafío. Y mire lo que dice la Biblia. Acuérdense que estas palabras que Jesús está hablando, vamos a omitir las bienaventuranzas porque eso va a ser para el domingo. Pero dice, versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor?
Levanten la mano todos los que están, todos son discípulos del Señor. Muy bien, estas palabras son para usted y para mí. Entonces, dice, pero a vosotros los que oís, los que oyen. ¿Cuántos están escuchándome? Aló, ¿alguien me está escuchando? Acuérdense que la palabra del sembrador dice, cuando la palabra del sembrador termina, Jesús de hablar esa parábola, él concluye con esta frase: mirad pues bien cómo oís. La importancia de prestar atención a la palabra de Dios y a sus desafíos. Y ahora Jesús le dice a ellos, a los que están ahí, a los discípulos de él, a ustedes que oyen, yo les voy a decir 4 cosas importantes. Primero, ustedes deben amar a sus enemigos. Segundo, deben hacer bien a los que os aborrecen. Tercero, deben bendecir a los que os maldicen. Y cuarto, deben orar por los que os calumnian. Santo de Dios, hermano. Y si usted sabe un poquitito de español, como yo lo sé, nunca me gustó el español en la escuela, ¿verdad? Pero todavía me acuerdo de una parte de español que era muy importante, que era con eso de desglosar la oración. ¿Cómo que se llamaba eso? ¿Ah? Sí, la parte, pero eso tiene un nombre. Análisis sintáctico. La oración tiene 2 partes. Sujeto, vamos a dar un repaso. Sujeto y predicado. En el sujeto está ¿qué? Sí, el sujeto es de aquel de quien se habla. Y el predicado es lo que se dice, ¿verdad? Del sujeto. Sabemos que en el predicado está el verbo. Bueno, y ahí comenzaron a aparecer, ¿se acuerdan? Qué lindo recuerdo. Adjetivos, sustantivos, pronombres, ¿ah? Artículos. Te ríen todo, ¿ah? Uno se gozaba cuando uno estaba haciendo ese trabajo. Bueno, mirando este pasaje, veo que lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos son 4 mandatos. Porque las 4 cosas que Jesús pide son lo siguiente: amad, haced, bendecid y orad. Y las 4 cosas están estos verbos están en el imperativo continuo. Significa que el Señor, podríamos traducir esto más ampliamente: sigan amando a sus enemigos, sigan haciéndole bien a los que los aborrecen, sigan bendiciendo a los que les maldicen y sigan orando por los que los calumnian. O sea, no es algo que uno hace en un momento, es algo que uno tiene que hacer siempre. Es un mandato y está en el imperativo continuo. Significa que hay que seguir haciéndolo, porque los mandatos de Dios son para obedecerlos. Usted solamente puede hacer 2 cosas con los mandatos de Dios: puede obedecerlos y puede desobedecerlos. No hay un término medio. Usted no se puede poner en el centro. No es como aquella canción que se cantaba en la época de la dictadura que decía: nosotros no estamos con la derecha, tampoco con la izquierda. Bueno, era una buena canción porque esa canción decía: estamos con Jesús. Pero políticamente hablando, usted tiene que escoger algún bando. Y Cristo nos llama a escoger el mejor bando. El mejor bando está con Jesús. De frente con Jesús. Nosotros hemos escogido seguir a Jesucristo. Así que nosotros lo que el Señor mande, eso lo vamos a hacer. Cuando estaba leyendo este pasaje, enseguida me vino a la memoria, a la mente, el pensamiento de que Dios siempre nos pide que hagamos cosas que son contra nuestra naturaleza. Porque lo que el Señor nos está pidiendo va en contra de nuestra naturaleza.
pero de nuestra antigua naturaleza. Porque la palabra de Dios, Pablo le escribe a los Efesios y a los Gálatas y les dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y ahí hay una lista, léalos en Gálatas capítulo 5, de obras de la carne. Pero Pablo dice: haced morir, o sea, tienen que seguir haciéndolo. Eso no es cuestión de hermano, ya acepté a Cristo y ya no tengo que santificarme, no tengo que buscar más a Dios, no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no tengo que congregarme. No. En el menor descuido, el diablo se mete por algún lugar. Por eso la Biblia dice, Pablo dice: ni deis lugar al diablo. Porque de alguna manera a veces le damos lugar al diablo. Pero son 4 cosas que se nos piden, que nosotros, por nuestra propia naturaleza, porque estas palabras no están dirigidas a un hombre común y corriente. El hombre natural no puede practicar esto. Por eso las palabras de Cristo hacia los fariseos eran duras, porque ellos, imagínense que Jesús le habló a un principal de la sinagoga, un hombre conocido, un religioso de la época llamado Nicodemo, y Jesús le habla de algo tan esencial como que él tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo, el sabio religioso, el hombre que leía el Antiguo Testamento de arriba abajo y de abajo arriba, y que era un docto en las Escrituras, le pregunta: ¿acaso tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le tiene que responder: no, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Jesús no estaba hablando de una actividad carnal, estaba hablando de una actividad que solamente se puede desarrollar en el ámbito espiritual, porque somos carne, pero también somos espíritu. Amén, hermanos. Somos carne. La carne nos va a acompañar hasta que nos muramos. Amén. Y en todo el sentido de la palabra, porque hasta que usted se muera, tóquese la carne, agárrese la carne. Esta carne le va a acompañar. Ya se está poniendo, yo recuerdo la última vez, en estos días estaba triste porque me comencé a mirar la mano un poco con atención y comencé a ver ahí muchas cosas que no veía hace 20 años atrás. Y dije: Padre de la gloria, iba a profetizar: espíritu de deterioro, detente, pero no, el tiempo pasa, y la carne se corrompe, la carne se debilita. El espíritu. Por eso es que Pablo dice, mira lo que dice Pablo, que mientras que nuestro hombre interior se va renovando, el hombre exterior va muriendo, pero el interior se va renovando. Por eso es necesario nacer de nuevo. Un discípulo no es discípulo verdadero si no nace de nuevo, porque las exigencias de Cristo a sus discípulos son imposibles de ejecutar si uno no tiene una nueva naturaleza, porque la carne no tiene comunión con estas cosas. Usted no le puede decir a la carne que ame a sus enemigos. Usted no le puede decir a la carne que haga bien a los que le aborrecen y que bendiga a los que les maldicen y que oren por los que los calumnian. Porque todas esas cosas son contrarias a nuestra naturaleza. Amén. Si en algo tan sencillo como la suegra no cuadramos, imagínese usted con un enemigo de verdad. Gloria al Señor. Pero a vosotros los que oís, os digo. Ya vimos que es un mandato, está en el imperativo continuo. Vimos también que es algo que es contra naturaleza.
O sea, que estas palabras no están dirigidas al hombre común y corriente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, si usted le dice a una persona que ame a su enemigo, le va a decir que usted está loco, porque eso no es natural. Es contra la naturaleza normal del ser humano. ¿Por qué usted cree que hay tanta violencia? ¿Por qué usted cree que hay tantos asesinatos? ¿Por qué usted cree que en la última guerra mundial murieron más de 120 millones de seres humanos? ¿Por qué usted cree que países como Siria han sido desbaratados literalmente en cuestión de unos 5 años? Y ahora mismo se están desbaratando allá los nicaragüenses. Porque lo que más aflora en el ser humano es su naturaleza corrompida. Y la naturaleza, mire, para que usted vea un vivo ejemplo para los que tienen un poco de conocimiento de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia formó lo que se llamaba el Eje del Este y Estados Unidos con las demás naciones el Eje Occidental. Y entre uno de los países que quedó bajo la hegemonía de los comunistas estaba Yugoslavia, que durante todo el gobierno del dictador llamado Tito, corríjame, Tito, Josip Broz Tito, esa nación estuvo unida. En esa nación habían 4 tipos de personas. Estaban los serbios, estaban los croatas y estaban los montenegrinos. Pero no solamente eran 3 naciones en una, sino que también eran 3 religiones. Los croatas son los católicos, los serbios son los protestantes y los montenegrinos, kosovos y los demás son los musulmanes. Pero durante el gobierno de Broz Tito Yugoslavia existió. Apenas se murió el dictador, hermano, se formó el trepa que sube. Y de la noche a la mañana, los vecinos que vivieron durante años y años y años, se comenzaron a pelear, porque en todas estas naciones, en todos estos lugares que están divididos por provincias, los croatas no solamente vivían católicos, vivían musulmanes y vivían protestantes, y así mismo en las otras naciones. Bueno, ahí se formó el trepa que sube, hermano, se comenzaron a matar entre ellos. Primero los serbios en venganza comenzaron a matar a los musulmanes, y después los musulmanes a matar a los croatas, y bueno, usted sabe lo que pasó ahí. Afloraron las viejas enemistades. Y las guerras, las peores guerras del mundo siempre son las guerras por motivos religiosos. Ahí estaban católicos, protestantes y musulmanes. Y se mataron los unos a los otros durante varios años. Esa era la noticia de todos los días. La limpieza étnica que hicieron los serbios, y la limpieza étnica que hicieron los croatas, y la limpieza étnica que hicieron los... Llegaban a un pueblo donde había mayoría musulmana y los echaban a todos, los mataban. O los matamos o se van huyendo, y después traían a los suyos. Igualmente hicieron los croatas con los serbios. Llegaban a un pueblo mayoría serbia y todos los que eran serbios los mataban o se van huyendo, y después poblaban. Se llama limpieza étnica. Pero todo eso es causa de la naturaleza. Un poder político detuvo durante muchos años eso que había en el corazón de ellos. Porque pues, puede ser que un gobierno durante muchos años en Estados Unidos de Norteamérica imperó la ley seca. Se prohibía la venta de licor. Pero después de muchos años tuvieron que
liberar esa ley porque usted no sabe cuánta gente murió por causa de esa ley seca. Y por eso algunos andan con esa mentalidad de que, por eso que quieren legalizar la marihuana, porque el contrabando causa tantas muertes, pero es por causa de la corrupción. El corazón del hombre está corrompido. El hombre no tiene remedio. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la Biblia también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor. Así que entendemos que estas palabras son contra la naturaleza. Uno no puede amar a los enemigos, uno puede bendecir a los que lo aborrecen, hacerle bien a los que lo aborrecen. Si yo le pusiera unas tareas a ustedes y le digo, durante el próximo mes de julio yo quiero que ustedes hagan lo siguiente: quiero que busquen a todos sus enemigos y le digan que los ama. Segundo, quiero que aquellas personas que a usted no le caen bien, haga una lista. Gloria al Señor. ¿Cuántas hojas serán? Durante todo el mes de julio usted le haga algún bien. Esposos, todo el mes de julio tratar a la suegra como si fueran reinas, ¿ah? Y bendecir a los que le maldicen. Búsquese por ahí algún vecino, algún compañero de trabajo, de colegio, de estudio, que le haya dicho alguna obscenidad y vaya y bendígalo. Y por último, incluya en su lista de oración todos los que usted sepa que han hablado mal de usted y ore por ellos, pero bendiciéndolos. No ore por ellos, no ora como un hermano. Señor, oro para que le atropelle un carro y lo mate un tren. No ore así. Ore por lo que los calumnian. Así que estas palabras no están dirigidas a personas comunes y corrientes. Están dirigidas para desafiar a los discípulos, para que comiencen a caminar en otro nivel, el nivel del perdón, el nivel de la tolerancia, el nivel de, porque ahí se nos está pidiendo que hagamos bien. No solamente se nos pide que no aborrezcamos a nuestros enemigos, no, se dice que debemos amar. Y el verbo que usa el apóstol, el evangelista Lucas, para amar, no es eros, por supuesto que no es fileo, es ágape, es el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Jesucristo, el amor que Jesús tuvo en la cruz cuando dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, el amor que sintió Esteban cuando los que lo apedreaban con furia y con odio y resentimiento contra las palabras que él predicaba, le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ayúdeme. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, como les dije hace muchos domingos atrás, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, el vino nuevo, cuando comienza a fermentarse, revienta los odres viejos y se pierde el odre y se pierde el vino. El vino nuevo, ¿qué dijo Jesús? En odres nuevos es necesario que le eche.
Y Cristo vino a llenar con el vino de Él odres nuevos. ¿Cuántos son odres nuevos? Usted es una nueva criatura en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando una es nueva criatura, ¿qué dice el texto que pasa? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, usted recibe una nueva naturaleza. La naturaleza vieja todavía permanece ahí. Porque, no lo crea, cuando alguien me hace mal, enseguida mi viejo hombre, dice, cita la frase, el que me la hace, ayúdeme. Perdón, estoy hablando entre ángeles, gloria al Señor. El que me la hace, me la paga. Y eso se manifiesta hasta en nuestra manera de manejar en la calle. Porque algunos espiriflautas se transforman en demonios cuando manejan. Oiga, cuando manejan se olvidan no solamente del reglamento de tránsito, se olvidan hasta de la Biblia. Se olvidan hasta de la Biblia, hermano. Qué barbaridad, qué bárbaro, ¿eh? Digo, no llegan a extremo como el hombre que peleando allá en Panamá le sacó la pistola y le tiró una bala por un golpecito. Imagínese usted hasta dónde he llegado. ¿Ah? Pero a veces deseamos cosas que tenemos pensamientos que, santo Dios, yo todavía pienso así. No puede ser. Es que tenemos una lucha continua. La vieja naturaleza. Yo le he contado varias veces a ustedes lo que una vez me pasó allá en la ciudad de Las Tablas, donde éramos pastores, y estaba el pastor, el evangelista Jorge Sánchez. ¿Cuántos se acuerdan de él? Bueno, él es muy singular. Y esa vez fuimos ahí a Los Santos, Chitré, y volvíamos para Las Tablas. Y bueno, queríamos hacer un viaje. Ese viaje no dura su tiempo, 45 minutos, no me acuerdo cuánto. Pero queríamos viajar tranquilo, y cuando nos montamos en el taxi, el tipo puso ojos verdes que me miran. Que me embelezan toda mi vida, ojos verdes. Y comenzó esa música, hermano. Y después Ulpiano Vergara, Jim Carrizo. Y eso era pindín aquí, pendín allá. Y nosotros estábamos allá atrás sentados, aguantando esa música. Y a mi amigo, evangelista Jorge, se le ocurre una idea. Disculpe, dice, Señor, ¿podría bajar el volumen? Y eso porque dice, es que el hombre viejo murió. Y el Señor, discúlpeme, dice el taxista, y siguió manejando, discúlpeme, y apagó la radio. Disculpe, mire, yo siempre he sido respetuoso. Cuando una persona muere, yo soy respetuoso. Y discúlpeme, pues yo no sabía que usted estaba de duelo. Y bueno, discúlpeme, ¿verdad? Y le pregunta a Jorge, ¿y cuándo murió? Y él dijo, lo importante es que el viejo murió. Y que está bien. El hombre viejo está muerto, le dijo. Y el hombre pensaba que era verdad, que era el viejo de él, a lo mejor, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo Jorge era que el hombre viejo no le gusta esa música. Digo, el hombre viejo le gusta esa música, pero el hombre viejo ya murió. El hombre viejo ya no quiere esa música. El hombre viejo quiere otra música. El hombre viejo quiere alabar a Dios. El hombre viejo ama a sus enemigos. El hombre nuevo, perdón, ama a sus enemigos. El hombre nuevo hace bien a los que le aborrecen. El hombre nuevo bendice a los que le maldicen. El hombre nuevo ora por los que los calumnian. Antes nosotros oramos, cuando estaba la vieja naturaleza, buscamos las oraciones imprecatorias en el libro de los Salmos. Señor, que los ángeles desciendan y los acaben y los exterminen, que no quede ninguno en pie. ¿Ah? Oraciones imprecatorias pidiendo maldición. Pero la Biblia dice que ni siquiera pensemos eso, que debemos más bien amar
a nuestros enemigos. Debemos hacerle bien. No un saludito, no, hacerle bien. Si el vecino te tira la basura del lado tuyo, ¿qué haces tú? Se la tiras de vuelta al lado de él. No, tú lo que haces es que la recoges, la amarras bien y la colocas del lado tuyo, donde la basurero, no del lado de él, del lado tuyo, y va donde el vecino, disculpe vecino, mire, casualmente, por alguna razón encontré su basura en mi lado, pero no se preocupe, aquí está, la puse para que se la recojan bien. Ay, dice la Biblia que a los que nos hacen mal, ¿qué debemos hacerle? Bien, porque ascua de fuegos amontonamos sobre su cabeza. Eso quiere decir que cuando usted le hace bien a una persona que le hace mal, esa persona reacciona de una manera que le sorprende. Pero ¿cómo si yo lo estoy maldiciendo, si yo lo aborrezco y le digo que le odio, él me dice que me ama? Gloria al Señor. Qué tremendo es. Eso solamente puede suceder en un nuevo hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Pablo habla de eso precisamente. El apóstol San Pablo habla de esa nueva naturaleza. Porque la antigua naturaleza, Gálatas, vaya conmigo rápidamente, con esto termino, los músicos van subiendo. Gálatas capítulo número 5, ahí está la antigua naturaleza, dice Pablo, versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quiénes le está diciendo eso? A los cristianos. Porque usted tiene que tomar una decisión cada día, usted tiene que decir, o satisfacer los deseos de la carne o andar en el espíritu. Usted no puede andar en los dos lados. Si usted satisface los deseos de la carne, ya no anda en el espíritu. Y si tú andas en el espíritu, ya no estás satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cuáles, pastor, son los deseos de la carne? Vamos a ver si podemos ubicarnos en alguno de estos deseos. Vamos a ver, dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, paso; fornicación, paso; inmundicia, paso; lascivia, uy, santo Dios, ayúdanos, Señor; idolatría, ahora en el fútbol, Señor; hechicería, enemistades, pleitos, celos, malditos celos, iras, airaos, pero no pequéis, contiendas, ay Señor, ayúdanos ahí, Padre, disensiones, herejías, paso; envidia, uy, santo Dios, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Hay que hacerse discípulo de Jesús. Y el discipulado tiene niveles. Usted no es el mismo discípulo de hace 5 años atrás, ¿cierto? Como decía Endara, lo mismo, pero mejor. Somos lo mismo, pero mejor. ¿Estamos mejorando? La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Somos transformados a su semejanza, de gloria en gloria. El Señor nos está cambiando, está transformándonos. Ya yo no pienso como pensaba antes, ya yo no siento como sentía antes, ya yo no actúo como actuaba
actuaba antes, como cita mucho nuestro hermano pastor Antonino, ¿cómo se llama? García, Antonino García. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de actuar. Sí, por eso Pablo escribe a los romanos y los dice: les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados. Y aquí la palabra transformados es la palabra metamorfosis. Es lo que pasa con un gusano que se metamorfea, permítame la expresión, y se cambia de gusano a una hermosa mariposa. De gusano, ese proceso por el cual ese gusano que uno ve y no quiere ni tocar porque le da asco, ese gusano se envuelve en un capullo y allá adentro sucede una metamorfosis. Y cuando el gusano sale del capullo, ya no es gusano. Ahora es una hermosa mariposa, con colores brillantes, con diseños como solo Dios puede hacerlo. Y eso es lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Él está transformando nuestra manera de pensar. Dice: no conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Yo tengo una biblioteca en mi oficina. Cuando usted me visita a mi oficina, usted va a ver parte de la biblioteca. Pero antes, en esa biblioteca, en el pasado, lo único que había era revistas de Condorito, novelas de Corín Tellado, Cosmopolitan y Vanidades. Por ahí encontraba usted alguna selección. Algunos de nosotros, eso es lo único que tenemos. No aquí en Osana, estoy hablando de otro lugar. Pero ahora no. Ahora yo estoy cambiando mi manera de pensar. Porque este libro, la palabra de Dios, te cambia de adentro para afuera. De adentro para afuera. De adentro para afuera. Un curso de Dale Carnegie puede cambiar tu conducta externa. Te puede hacer a la apariencia más amable, más social. Pero eso es un cambio exterior. Hablaba con, se me olvida el nombre de, no está ninguno aquí. Nuestra Manuel, tampoco. Jovelis, una amiga de nosotros. Cuando se convirtió, ella dio un testimonio interesante. Ella se movía en un círculo social de clase alta. Y ella cuenta que cuando ella se encontraba con sus amigas y las personas conocidas y la veía y la saludaban, oye, la besito, ¡mua, mua, mua! ¡Ay, qué divina estás! ¡Qué hermoso! Y dice que cuando ella iba hablando así, en la mente ella dice, ¡ay, Dios mío, qué ridícula! ¿Cómo se puso ese vestido tan feo? Pero ella estaba con la boca, le estaba alabando. ¡Ay, estás hermosísima! Pareces una Miss Universo. Por dentro decía, igualita a Betty la Fea. ¿Me estoy explicando? Porque usted puede cambiar su manera de comportarse externa, pero el único que puede cambiar el corazón se llama Jesucristo. Yo les voy a cambiar su corazón, dice el Señor a través del profeta Ezequiel. Y el corazón de piedra que tienen lo voy a cambiar y les voy a dar un corazón de carne.
porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es el único que puede cambiarte de adentro hacia afuera. ¿Cómo, hermano? Dígalo conmigo, de adentro hacia afuera. No es cambio externo, no es un poquito de pintura por afuera, apariencia. No, es un cambio interno, un cambio radical que tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestra actitud. Un hombre, una mujer, nacida de nuevo, nacido de nuevo, puede amar a sus enemigos, puede hacerle bien a los que lo aborrecen, puede bendecir a los que le maldicen y puede orar por los que lo calumnian. Solamente una persona, un discípulo que ha nacido de nuevo y que tiene una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo requiero que ustedes no se vayan. Escúcheme, en estos días me estuvo hablando el Señor sobre eso. ¿Por qué el Señor les dijo a ellos que no se fueran? Porque era necesario que se quedaran, porque así iban a recibir el Espíritu Santo. Y después le dijo que cuando ellos recibirían el Espíritu Santo tendrían poder para ser testigos. Ahora, yo le hago una pregunta. Antes de eso, los discípulos, los apóstoles, los discípulos del Señor predicaban. Sí predicaban. Él mandó a 70 a predicar. ¿Sanaban enfermos? Sí, sanaban enfermos. ¿Echaban fuera demonios? Sí, echaron fuera demonios. Tuvieron problemas con uno por ahí, pero sí echaban fuera demonios. Entonces, ¿para qué era necesario que ellos se quedaran y recibieran el Espíritu Santo? Ya eran discípulos, tenían un nivel de discipulado, pero Jesús lo que ya quería llevar a otro nivel, al nivel de mártires. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, vamos a ser mártires. Esa es la palabra que se usa para testigo. Y me seréis testigo, la misma palabra que se usa para una persona que está tan apasionada, tan embebida, tan comprometida con un pensamiento, con una idea, con una persona que está dispuesta a morir por esa idea, por esa persona, por ese pensamiento. Y recibiréis poder y me seréis mártires, testigos dispuestos a dar el todo por el todo. Y la historia de la iglesia del primer siglo nos dice que esos cristianos recibieron poder y fueron testigos literalmente, porque estuvieron dispuestos a seguir creyendo en Jesucristo y a seguir confesando a Jesús, le costara el trabajo, le costara las amistades, le costara el que lo señalaran en la escuela como el retrógrada y el dinosaurio. El verdadero discípulo está dispuesto a perderlo todo, pero a ganar a Jesucristo. Y recibiréis poder para vivir una vida como mártires. ¿Sabe? Nosotros en nuestro país no tenemos que, por ahora, toco madera, no, una broma, porque así mismo dijeron los cristianos allá en Siria,
Así mismo dijeron los cristianos en el Líbano, en la década del 70 y el 80, que vivían en la Suiza. Líbano era la Suiza del Medio Oriente, una antigua colonia francesa, o no, corríjame, no sé, francesa, sí. Era la Suiza del Medio Oriente. Vivían ahí, convivían cristianos, musulmanes. Pero ese país se desbarató en una guerra civil, se destruyó, salieron a flote enemistades y contiendas viejas. Pero ahí muchos cristianos en el día de hoy, en el Líbano, en Siria, en Egipto, en la India, ¿no es cierto, hermana Talcidia? Están dispuestos a dar su vida por su creencia, por Jesucristo. Y cuando uno llega a ese nivel de discipulado, Jesús lo dijo, no hay nadie que haya perdido casa, o padre, o madre, o hijos, mujer. Suegra no mencionó porque no, pero no hay nadie que haya perdido todo esto, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la otra, la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, sí. Ahora sí puedo amar a mis enemigos. Ahora sí puedo, Señor, hacerle bien a los que me aborrecen. Puedo bendecir a los que me maldicen y puedo orar por los que me calumnian. Es más, voy a orar ahora mismo por mi santo Dios. ¿Por quién tengo que orar aquí hoy? ¿Hay alguien que me haya calumniado esta semana? Voy a orar por usted. Gloria al Señor. Gloria. Y si usted se entera que fulanito, sultanito habló mal de usted, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora, hermano? ¿Qué va a hacer ahora si se entera que fulano es tal? Dijo en tal reunión, en tal lugar. ¿Qué va a hacer? ¿Sabe qué va a hacer? Póngalo en su lista de oración y ore por él, ore por ella. Gloria al Señor. Se entera que alguien lo aborrece, entonces busque qué bien le va a hacer. ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo usted puede bendecir hacerle bien a esa persona? Oh, hermano, de verdad vale la pena seguir a Jesucristo. Yo no cambio esta vida, y lo digo con sinceridad. Si no existiera cielo ni infierno, si no hubiese calle de oro y puertas de perla, si no hubiera un Dios allá en los cielos, yo seguiría viviendo como un cristiano el resto de mi vida. Porque no hay mejor manera de vivir la vida que siguiendo a Jesucristo. Pero sí hay cielo, sí hay calles de oro, sí hay puertas de perla, sí hay un Dios en los cielos. Alabado sea su nombre. Es el Dios que nos invita a ser sus discípulos. Póngase sobre sus pies. Y vamos a adorar al Señor en este momento. Gloria al Señor. Oh, gracias, Señor, por este desafío. Esta palabra es para los que escuchan, para los que me oyen, dijiste. Y a ustedes, los que me oyen, les digo: amen a sus enemigos, bendigan, háganle bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Porque si hacéis estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por el desafío que pones sobre nosotros. Gracias, Señor. Oh, Dios mío y Señor mío. Señor, oramos en este momento. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a hacer bien a los que nos aborrecen. A bendecir, Señor, a los que nos maldicen. Y ayúdanos a orar por aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian, Señor. Aleluya.